Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a terminar la serie acerca de la sabiduría. Hemos estado hablando en nuestros 3 últimos servicios acerca de la sabiduría. En la primera parte estuvimos hablando sobre el principio de la sabiduría. Y es que el principio de la sabiduría es hacer las cosas con el temor a Dios, no tenerle miedo, no tenerle un pánico, sino temiendo a lo que Él dice en su palabra. Y luego estuvimos hablando sobre el segundo tema, que fue más sabia que los sabios. Y Salomón nos enseñaba cómo podíamos aprender de insectos que para nosotros muchas veces son insignificantes, pero él aprendía de las hormigas, él aprendía de los conejos y nos enseñaba y dejó en el libro de Proverbios escrito cómo nosotros podemos aprender también de las arañas, de las langostas. Y en la última parte que nosotros estuvimos viendo, fue la tercera, hablamos acerca de la sabiduría de los mayores. Y es que muchas veces tenemos que aprender de nuestros mayores y ver la perspectiva que ellos ven acerca de lo que nosotros hacemos o lo que nosotros podemos hacer. Yetro, el suegro de Moisés, le dice al mismo: mira, la forma en que tú estás haciendo las cosas quizá esté bien, pero hay una forma mejor que te puede desgastar menos y puede desgastar al pueblo. Y Moisés recibe el consejo, y hoy vamos a hablar acerca de desaprender para poder aprender. Y es que para poder aprender a ser sabios tenemos que desaprender muchas cosas que nosotros adquirimos desde nuestra educación, desde las cosas en casa, el lugar donde nosotros crecimos, la cultura en la cual nos rodea, y tenemos que ir desaprendiendo muchas cosas. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, verso 18, dice así: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Este verso nos enseña algo, que muchas veces hay personas que se creen sabios y tal vez sí son sabios, pero hay otras personas que se creen sabias y no lo son. Entonces, el consejo que Pablo nos dice, que nadie se engañe a sí mismo, y que si alguno entre vosotros se cree sabio, dice, en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y no es lo mismo tener conocimiento que tener sabiduría. Esto lo hemos estado hablando, y es que muchas veces tenemos conocimiento acerca de temas, pero no tenemos sabiduría para poder aplicar este tipo de temas que nosotros sabemos. Cuando nosotros decimos no sé, o la ignorancia nos puede abrir la oportunidad para seguir aprendiendo. No debemos ser sabios según las normas de esta época. Por ejemplo, nosotros siempre decimos, es que así lo hacen, es que si no lo haces de esta forma no vas a poder avanzar, y todo el mundo lo hace así, porque muchas veces la sabiduría que nosotros vemos en el contorno en el cual nosotros nos desenvolvemos a veces no es una sabiduría divina, y por eso Pablo dice: no se crean sabios según este siglo. Y entonces, no es lo mismo tener conocimiento que sabiduría, porque muchas veces nosotros tenemos el conocimiento y pensamos que porque sabemos hacer algo ya somos sabios en ese tema, y muchas veces no es así. Cuando nosotros no sabemos acerca de algo, nosotros tenemos que reconocer y saber que la ignorancia nos puede abrir la puerta a seguir aprendiendo. Si creemos que todo lo sabemos, no nos daremos cuenta de la oportunidad que tendremos de aprender. Y por ejemplo, siempre nosotros tenemos en común algo, que cuando aprendemos algo creemos que es la única forma de hacer algo, y a veces las personas que nos rodean saben hacer lo mismo pero de diferente forma, y por eso siempre es bueno a escuchar y decir: ¿y cómo es que tú lo haces? ¿Y cómo fue que aprendiste a hacerlo de esa forma? Porque a veces lo podemos hacer diferente a la forma en que nosotros estamos acostumbrados. Proverbios capítulo 4, verso 7, en este tema vamos a estar hablando y vamos a estar leyendo la versión Reina Valera 60. Proverbios 4, 7 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia.
No es que sea malo adquirir bienes, no es que sea malo adquirir conocimiento, pero lo que Salomón dice, sobre todo adquiere sabiduría, porque cuando nosotros adquirimos sabiduría y luego adquirimos conocimiento, entonces ese conocimiento lo vamos a saber aplicar en el momento correcto, en el lugar correcto, en el tono correcto, y es que eso es lo que muchas veces nosotros no sabemos. O sea, conocemos cómo, pero no sabemos dónde y cuándo aplicar lo que nosotros sabemos. Lo primero que debemos de aprender es sabiduría, pero hay algo que a mí me llama la atención y es lo siguiente, porque dice el texto que leímos, sabiduría ante todo, y dice, adquiere sabiduría. No es que la sabiduría venga, aunque la Biblia dice que la sabiduría clama, pero nosotros tenemos que salir a buscar la sabiduría. Por eso dice, adquiere sabiduría. La sabiduría no se hereda, la sabiduría se aprende. Muchas veces nosotros podemos aprender de nuestros errores, podemos aprender de los errores de los demás y aún podemos aprender de nuestros aciertos, porque eso que nos haya salido algo bien no quiere decir que es la forma única de poder hacerla, porque podemos mejorar, podemos hacerlo de una forma distinta, podemos ahorrarnos a veces tiempo, podemos a mejorar en muchas situaciones que nosotros a veces sabemos. Entonces, lo primero que debemos aprender es sabiduría, y el verso dice, adquiere sabiduría. Es que es uno el que tiene que adquirir la sabiduría. Entonces yo tengo que ir aprendiendo, yo tengo que ir aprendiendo de todo esto. En el tráfico yo puedo ir aprendiendo sabiduría, yo puedo ir aprendiendo de muchas cosas. El día de hoy yo iba manejando y de repente veo que un bus iba en contra de la vía, y el que no se quitara, pues que se tuviera las consecuencias. Y yo dije, wow. Vi a alguien que se le puso enfrente y empiezan a discutir, se baja el ayudante, se baja el chofer como cosa rara, eso no pasa acá en nuestro país, como cosa rara, y empiezan a querer golpear al que iba en la vía correcta. O sea, el que se paró y no se quería quitar tenía la razón, él iba en su vía correcta. El del bus era el quien iba en la vía contraria y muy abusivamente se baja a insultarlo, a querer golpearle. Entonces yo iba detrás del carrito que iba así, y dije, wow, a veces nosotros queremos pelear nuestros derechos y con esta gente no hay derecho que valga. O sea, es impresionante. Luego aparece una patrulla y lejos de la patrulla sancionar al bus, regaña al del carrito y le dice, ahoríese y deje que pase el bus, y usted sabe que son así. Entonces, ¿para qué se pone contra ellos? Yo dije, wow. Una forma de hacer las cosas sabias en este contexto, en esta situación, es hacerse la orilla y saber que esto pues es así. Esto hasta cierto punto va a sonar triste, pero es normal en nuestro país, es normal en nuestra situación. Tenemos que tener la intención de ser sabio desde jóvenes, y aún siendo adultos debemos de seguir aprendiendo. Y no es que no lo podamos hacer, pero hay un dicho que nosotros decimos, si tan solo me hubiesen enseñado esto de joven. Pero nosotros ya siendo adultos tenemos que analizar aquellas cosas que hicimos de una forma incorrecta o sin consejo alguno y decir, bueno, esto ya lo hice, no voy a volver a cometer estos errores. Y nuestros errores pueden servir para poder aconsejar a los que vienen detrás de nosotros y decirles, mira, esto no lo hagas porque yo lo hice y me fue mal. O, por ejemplo, decir, esto podés hacerlo de esta forma porque lo hice y me fue bien. Claro, lo que tenemos que estar conscientes es que los tiempos van cambiando, los ciclos van cambiando. Entonces, nosotros tenemos que saber aplicar ese conocimiento en el momento o en el ciclo o en el tiempo en que nosotros estemos viviendo, porque no podemos quedar atrapados en el pasado, porque esto va dando círculos y va dando vueltas, y a veces nosotros tenemos esto y decimos, es que así se hacían mis tiempos y así funciona. Claro, hay cosas que siempre van a ser así y hay cosas que siempre van a prevalecer por el resto de la vida. Por ejemplo, la honestidad, la honradez, la puntualidad a cualquier lugar a donde nosotros lleguemos, pues siempre nos van a abrir puertas a este tipo de principios. La sabiduría viene acompañada de galardones y de premios, pero muchas veces hay que pagar un precio para poder adquirir sabiduría. O sea, no es que la aprendamos de la noche a la mañana. Por ejemplo, a la hora de poner un negocio, pues a veces
fracasamos, a veces nos desesperamos y luego vamos aprendiendo. O sea, el precio que ahora yo tengo, por decirlo así, lo tuve que pagar y a veces no sabemos esto. Por ejemplo, muchas veces hay papás que dicen, yo tuve que pagar el precio de darle mucho tiempo a mi trabajo y luego mis hijos no pasaban tiempo conmigo. Luego vuelven a tener familia, luego vuelven a tener un hijo y con este segundo hijo, por ponerles un ejemplo, dicen, no voy a cometer el error que cometí con el primero. El precio que se pagó en este caso es a lo mejor el tiempo que se desperdició, diciéndolo de esa forma, el no pasar con los hijos. Entonces uno va aprendiendo, entonces uno dice, esto no lo voy a volver a cometer, esto no lo voy a volver a hacer. Y así podemos ir aprendiendo acerca de la sabiduría. Y cuando nosotros practicamos la sabiduría, vamos a ir aprendiendo y vamos a ir aplicándola, y tenemos que ser conscientes de que tenemos que renovar hasta cierto punto, porque a veces necesitamos hacerlo. Santiago capítulo 1, verso 5 dice de la siguiente forma. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Y esto nosotros tenemos que estar muy claros y muy conscientes. La sabiduría hay que pedirla, está disponible, pero tenemos que pedirla, porque muchas veces nosotros necesitamos algo, pero no lo pedimos. Algo que a mí me pasa en casa es lo siguiente. Yo siempre digo esto y a mí hasta el agua pura se me quema. Entonces a veces llego yo a la cocina y empiezo a buscar cosas. Entonces las cosas están disponibles. El que no sabe que las cosas están ahí soy yo, pero es porque, pues, no sé la razón exacta, a lo mejor no me he interesado, pero no me preocupo por dónde aguardan, por dónde están las cosas, y de repente empiezo a buscar, empiezo a quitar, empiezo a abrir un montón de gavetas, y aparece alguien y me dice, ¿qué busca? Tal cosa, le digo, está en tal lugar, y ellos a la primer puerta o a la primer lugar donde buscan, lo encuentran, porque ellos saben dónde está. Ahora bien, muchas veces nosotros vamos a cometer errores en la vida porque no pedimos sabiduría. Vamos a ir abriendo un montón de gavetitas y vamos a ir equivocándonos, y de repente alguien nos dice, ¿y por qué no lo haces de esta forma? En nosotros queda el hacer lo siguiente. Cuando yo necesito ahora algo, yo llego y digo, ¿alguien está acá? Sí, yo. ¿Qué necesita? Necesito tal cosa. Acá está. Entonces yo empiezo a darme cuenta dónde está lo que yo busco, y en una próxima oportunidad ya sé dónde está. Lo mismo sucede con la sabiduría, porque hay que pedir. O sea, está disponible, pero tenemos que ir a pedirla, tenemos que tocar, tenemos que decir, necesito sabiduría. Y tenemos que ir a Dios a decirle, Padre, yo necesito sabiduría para la situación que estoy atravesando. Por ejemplo, de repente tú eres joven y te enamoraste y la persona que estabas enamorada te abandonó y se fue. Entonces tú vas a sentir en ese momento que es el fin del mundo, no vas a querer enamorarte otra vez, vas a sentir que no vas a volver a conquistar a alguien más, pero tú tienes que venir y decirle a Dios, necesito sabiduría. Y a veces la sabiduría va a llegar por medio del consejo de alguien más y te va a decir, es normal, es algo que nos va a pasar a todos, es el riesgo que se tiene que correr, no vas a ser ni el primero ni el último al que le va a pasar esto, porque nos pasa a todos. O sea, eso a los que ya les pasó dicen, sí es cierto, ya me pasó. A los que no les ha pasado, pues ya saben, acérquense a alguien que ya le pasó, porque es parte de la vida. O por ejemplo, cuando son nuestros hijos pequeños, nosotros les decimos, no meta eso en el tomacorriente. Y el niño dice, y juegan con nosotros, que no meta eso en el tomacorriente. Y siempre juegan a retarnos. Y de repente se pegan un toque de electricidad y gritan, sueltan lo que tienen. Y a la próxima vez, ellos saben que no tienen que hacerlo. Entonces, es lo que a veces nosotros necesitamos pedir.
escuchar y saber llevar un consejo. Para quienes la pidan, nos damos cuenta que no tenemos sabiduría. O sea, si yo pido sabiduría, me doy cuenta que no la tengo, y entonces tenemos que pedirla. Entonces, muchas veces nosotros no nos damos cuenta que no tenemos sabiduría. Por ejemplo, ¿cómo me voy a dar cuenta, pastor, que no tengo sabiduría? Fácil. Cuando tu matrimonio fracasó, te vas a dar cuenta que no tenías la sabiduría para poder entender a tu esposa. Incluso la Biblia dice, con tu mujer vive sabiamente, no dice entiéndela, porque a veces nunca se les va a entender. Dice, vive sabiamente. Entonces, si tú estás casado y no entiendes la situación que estás atravesando, tú tienes que ir a Dios y decirle, dame sabiduría para poder sobrellevar esto que estoy pasando. Y de repente vas a empezar a darte cuenta, vas a empezar a entender cosas que no lograbas entender anteriormente y dices, bueno, está bien. Por ejemplo, yo siempre le digo al Señor, ay Señor, dame paciencia y sabiduría, porque siempre tengo que esperar a la hora que salimos, siempre tengo que esperar. Me han dado ganas a veces de arrancar el carro e irme, pero sé el problemón que se me arma si hago eso. O sea, me dan ganas, pero digo, Señor, dame paciencia. Dame sabiduría, porque a veces uno dice, vámonos, y todos dicen, sí, listos, todos listos, y siempre aparecen, ahorita regreso, me faltó esto, ya estando en el carro, se me olvidó tal cosa. Y al menos yo tengo el problema de tener el temperamento colérico. Digo, uy, pero si les dije que si estaban listos, yo por eso les pregunté. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprender. Empezar a hacer un montón de cosas, alargar el problema, hacerlo más grande, o pedirle a Dios. Entonces, ¿dónde nos vamos a dar cuenta que no tenemos sabiduría? Cuando una inversión fracasa, porque muchas veces invertimos donde no teníamos que invertir, nos asociamos con quien no debíamos asociarnos, o le dimos crédito a quien no debíamos de darle crédito, confiamos en quien no debíamos de confiar, y entonces decimos, a la próxima no voy a hacer eso, porque los que somos comerciantes, en el afán de querer vender, en el afán de querer hacer clientes, de repente llega alguien y dice, mire, deme producto y vamos a trabajar así. Y uno dice, bueno, está bien. Y uno empieza a confiar en gente que a veces no vale la pena confiar. Yo le digo a mi esposa, mira, yo tengo una lista de personas a las cuales yo te aconsejo que no les des crédito. Es más, no trabajes así, porque a mí me han quedado re mal. Mejor no lo hagas. Lo poco que vayas vendiendo, le digo a ella, porque ella recién inició el negocio, y le digo, no lo hagas, mejor vende al contado, no vendas así, porque mira, yo no aprendí a la primera, no aprendí a la segunda, no aprendí a la tercera, y a veces molesta porque ahora le dicen a uno, bueno, agradecido deberías de estar que te trabajé. Wow, y uno dice, no fue lo que hablamos, no fue lo que acordamos, pero pasa, y uno lo va viendo y uno va aprendiendo que no tiene sabiduría a la hora que le sucede esto. Y lo peor de todo a veces es que lejos de uno llegar a recuperar su plata, a uno lo maltratan. Entonces ahí va aprendiendo. ¿Cómo aprendo sabiduría? Cuando me doy cuenta que perdí el examen. Yo dije, wow, debí de estudiar más, debí de dedicarle más tiempo, debí de enfocarme más. O por ejemplo, ¿cómo aprendo que no tengo sabiduría? Cuando tienes un coche, sabes que en cualquier momento puedes quedarte varado, porque es el riesgo que toda persona que tiene un carro tiene que correr, y de repente te das cuenta que era necesario tener una llave de chuchos, un triquet y una llanta de repuesto. Y hay personas que viajan sin ninguna de estas herramientas y dicen, uy, debí de ser más sabio, debí de andar triquet, debí de andar llave, debí de andar llanta de repuesto. Y dicen, a la próxima ya tengo que tener eso. Bueno, hay gente que nunca va a aprender, pero no, estamos hablando de ser sabios. Entonces, a la próxima, antes de salir de viaje, digo, llave de chucho, sí, triquet, sí, llanta de repuesto, sí, pero revisen que esté buena, porque a cuántos les ha pasado que quieren cambiar la llanta y resulta que la llanta de repuesto está igual que la que acabamos de arruinar. O sea, o está desinflada o está en mal estado, y doble trabajo. O sea, hay que sacarla, hay que ir, y todo esto conlleva un montón de complicaciones. Entonces ahí me doy cuenta
o también puedo aprender sabiduría de las cosas que me suceden. Entonces yo siempre digo eso, o sea, alguien me dice, ¿y algún día has usado esto en los carros? No, pero por cualquier cosa, ahí están. Entonces nosotros tenemos que entender eso y ahí vamos aprendiendo. Mateo capítulo 5, versos 38 y 39. Para poder aprender sabiduría, a veces tenemos que desaprender lo que nuestros papás nos enseñaron, desaprender lo que nuestra comunidad nos enseñó, desaprender lo que en la escuela nos dijeron, porque muchas veces nos marcan. Yo recuerdo que en más de una ocasión a mí me decían, usted para hablar en público no sirve, usted para hablar en público tartamudea, porque cuando a mí me tocaba exponer, yo me ponía muy nervioso o hablaba muy rápido o empezaba a tartamudear. Entonces, yo recuerdo que un profesor dijo, no creo que algún día pueda usted vivir de la locución o hablar en público. Ahora que yo soy pastor, predico, digo, qué bueno que no le hice caso y empecé a pedirle a Dios la sabiduría y empecé a leer muchos libros, empecé a leer artículos, empecé a prepararme, porque a veces nosotros aprendemos a leer, pero nunca aprendimos a leer. ¿Cómo así, pastor? Bueno, al menos fue mi caso, porque yo sabía leer, pero no sabía hacer pausas cuando había una tilde, no sabía hacer pausas cuando era un punto y seguido, no sabía hacer lecturas con signos de interrogación, no sabía hacer lecturas con signos de admiración, y cuando fui a estudiar teología, me di cuenta que no sabía leer todo así, y de repente dije, wow. Me empecé a complicar el curso de idioma español, de pronunciación correcta, y dije, yo vine a estudiar la Biblia, no esto, pero me di cuenta que cuando uno aprende, uno puede expresarse. Entonces, a veces tenemos que desaprender, porque yo aprendí a leer así, decía, bueno, si me entiende, y si no, pues de plano. Y nosotros tenemos los modismos chapines, y no lo digo en son de burla, pero somos así, sálgase para afuera, y a veces decimos, éntrese para adentro, o de repente tenemos otra forma de ser, que a veces hacemos nuestras famosas preguntontas, porque así las aprendimos, porque así somos nosotros, pero de repente tenemos que ir aprendiendo cosas nuevas y desaprendiendo cosas malas. Por ejemplo, usted en esta época lluviosa viene mojado, sin un paraguas, está escurriendo, llega a casa y lo primero que le preguntan es, ¿se mojó? No, fíjate, es que vengo sudando. O sea, dan ganas de contestar así. Y como este tipo de preguntas nosotros tenemos que ir aprendiendo, y yo digo, wow, por eso le digo, Mateo 5, 38 y 39 dice así, ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, aquí está la clave, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Lo que Jesús está diciendo es, ustedes aprendieron, pero ahora yo les enseño algo nuevo. Wow, y esto es complicado, porque enseñarle a alguien algo que ya aprendió es muy difícil. Es más fácil enseñarle a alguien que no sabe hacerlo, porque nosotros aprendemos de una forma y decimos, así es, así me lo enseñaron, así mi papá dijo que era, y punto. O sea, no podemos cambiar esto. Jesús le dice a sus discípulos, oíste que fue dicho, pero yo os digo, para aprender sabiduría de lo alto, ojo, no cualquier sabiduría, sabiduría bíblica, sabiduría divina, tenemos que cambiar algunas cosas que hemos aprendido en casa, que nos enseñaron en la escuela, el lugar donde crecimos nos enseñó cosas, y la cultura. Por ejemplo, algunas cosas que nosotros aprendemos. La primera es, el que no tranza, no avanza. O sea, es algo que nos enseñaron desde chiquitos y decimos, si no haces trampa, amigo, no vas a avanzar. Mira, si estás estudiando y te das cuenta que no se puede, pues copiar, pagarle a alguien, decirle al profesor, pero tenés que hacer algo, salir adelante. Hoy en día es algo que es normal.
porque así nos educaron, y para ir en contra de la corriente tenemos que aprender a hacer las cosas bien, porque por ejemplo, para poder hacer un trámite, decimos, el que no deja ofrenda, dijéramos los evangélicos, pues no le tramitan su papelería. Y yo me doy cuenta de esto, wow, en cualquier lugar a donde usted vaya, aplica esto, el que no tranza, no avanza. Y eso lo vemos en todos los lugares a donde nosotros vayamos. Claro, es muy distinto ser agradecido a empezar a pagar para que a uno le hagan las cosas como estamos acostumbrados a verlas. Entonces, es algo que tenemos que ir desaprendiendo. Luego vemos otra frase que nosotros tenemos y es la siguiente: total, todo el mundo lo hace. Total, todo el mundo se parquea en rojo. Total, todo el mundo tira basura. ¿Y por qué tengo que hacer la diferencia? Porque así nos enseñaron. Una forma muy fea que tenemos nosotros los guatemaltecos es, estamos tomándonos una gaseosa, terminamos de tomárnosla y dejamos tirado eso a donde quiera que vayamos. Estamos tomándonos un agua pura y nos terminamos y dejamos tirada. A mí me da tanto coraje que veo en los vehículos, abren el vidrio y ¡pum!, lo dejan tirado en la carretera. Y luego decimos, por culpa del alcalde, por culpa del gobierno municipal, por culpa, y empezamos a culpar a todo mundo, cuando los únicos cochinos que tiramos todos somos nosotros. Ya, yo veo que las actividades que se hacen siempre dejan esto, basura, pero los encargados de hacer esto, pues somos nosotros. ¿Quiénes somos los encargados de ir limpiándolo? Pues también nosotros. Entonces, yo hablaba con el encargado de la obra, con el arquitecto y el ingeniero, que querían poner una trampa para poder reciclar la basura. Bueno, no reciclarla, sino era una rejilla para que no se tapara el tragante. Tuvimos que poner un tragante ahí en el centro familiar y les digo, no la pongamos. ¿Por qué? Me dicen, porque la basura que viene es exagerada. Entonces, al poner eso, la basura va a tapar el paso del agua y vamos a crear caos aquí. Dice, no, pero mira, que no sé qué, vamos a hacer una cultura. Y le digo, es que no es problema solo del centro familiar. Toda la basura que generan las personas que venden los días de plaza viene a terminar aquí. Entonces, eso es imposible. Y qué bueno que un día empezó a llover cuando nosotros estábamos ahí y la cantidad de basura que venía era impresionante. Les digo, bueno, ahí está, veámoslo. Entonces, tenemos este punto, todo mundo lo hace. Y como todo mundo lo hace, yo también lo tengo que hacer. Yo no sé si se ha dado cuenta usted de eso, que de repente dicen silencio, por favor, en un hospital y todo el mundo parece el lorito parlanchín. En la iglesia les dicen, venga a danzar, venga a dar gritos de júbilo. Y venga, hermano, salte. Y ahí nos quedamos calladitos. O sea, la actitud que tenemos en la iglesia la deberíamos tener en el hospital, y la actitud que tenemos en el hospital la deberíamos de tener en la iglesia. Pero como todo mundo se queda callado, yo también, pero como todo mundo, y empezamos a ir en lo que nos enseñan, y luego decimos, parece que al malo le va mejor que al bueno, por eso mejor seamos malos. Yo he dicho eso. Más de una ocasión dije, no tiene sentido ser honesto, no tiene sentido ser honrado, no tiene sentido hacer las cosas bien, porque parece que al que hace las cosas bien, le va mal. Y nos han enseñado eso. Otra cosa es que eso no es para nosotros, eso es para los ricos. Nos marcan a veces nuestros propios papás y nos dicen, no estés soñando con una casa así porque esa casa es de ricos, no soñes con un carro así porque ese carro es de ricos. Y yo digo, no, yo le digo a mis hijos, bueno, yo llegué acá, no sé a dónde más pueda llegar, pero donde yo llegue, ustedes empiezan. Porque de eso se trata, dejarle la oportunidad a nuestros hijos de que aprendan a hacer las cosas de una forma distinta. Yo les digo a ellos, tenemos que ser puntuales, tenemos que ser responsables. Y un día mi hijo me dice, papi, pero de todas formas todo el mundo llega tarde al colegio, pero nosotros no somos todo el mundo. Ya, nosotros tenemos que tener ese principio, porque es un principio que nos abre puertas a donde quiera que vayamos. Qué feo se ve el estar todo mundo reunido y resulta que porque usted no ha llegado, no hay que empezar la fiesta porque no ha llegado usted, y usted llega una hora tarde, 45 minutos, y tal vez por respeto no le vamos a decir, porque a lo mejor usted es alguien importante, pero la verdad se ve mal, se ve feo, y habla muy mal de nosotros y una falta de respeto hacia los demás. Luego,
no estudies porque con el estudio pierdes tiempo. Y a veces nos marcan así. Y hay gente que le dice a sus hijos, ¿para qué estudias? Si mira, eso de estudiar no deja. Y yo entiendo a veces el principio que algunos manejan, porque al menos acá en San Francisco la mayoría se dedica al comercio. Y yo entiendo eso, que un comerciante puede ganar más que un profesional, pero si no hubiesen médicos, pues ¿a dónde vamos? Podemos tener toda la plata, pero si no existiera un arquitecto, un ingeniero o un abogado, claro que necesitamos, y dejar que nuestros hijos cumplan sus propios sueños. Yo les digo a mis hijos, ¿qué quieren ser? Y me dicen, yo quiero ser esto, yo te voy a apoyar. De ahí en adelante, pues eres tú quien decide qué construir, cómo hacerlo y con quién lograrlo. Pero no debemos decirle, no, eso no sirve. Luego, otra cosa que a veces decimos y tenemos que desaprender es, en este país no se puede prosperar usted. Aquí no se puede, aquí está complicado. Pero veo un montón de gente que prospera y veo un montón de gente que lo hace bien. Veo profesionales, veo gente que lo hace haciendo comercio y lo hace bien. O sea, hay oportunidades. El problema es que no las queremos ver. Otra cosa que debemos de cambiar es, estamos así por culpa de los gobernantes de usted. Es que presidente más corrupto el que tenemos. No, pero ellos, está bien, ellos gobiernan y oremos para que Dios les dé sabiduría. Pero nosotros tenemos que entender que no es por un gobernante. Claro, afecta, pero nosotros somos los forjadores de nuestro propio destino y nosotros decidimos qué hacer y cómo hacerlo. Y luego decimos algo. Los tiempos de antes eran mejores que los de ahora, pero antes tal vez sí se vivía bien, pero tenemos que entender y aprovechar cada momento y cada época que nosotros tenemos hoy en día. Yo recuerdo en mis épocas de niñez, hace poquito, en Pachaj pasaban las personas con sus animalitos en la mano y era muy divertido ver un día de plaza. La gente salía caminando en la mayoría de las casas a la orilla del camino. Se veían personas con ventas y era muy alegre Hoy en día ya no se ve eso. Y decimos, es que antes era mejor. No, o sea, tal vez se caminaba más, pero ahora tenemos la comodidad, tenemos accesibilidad a muchas cosas, tenemos internet y cada uno debemos de disfrutar el momento y lo que estamos viviendo. Hace mucho tiempo nosotros teníamos que ir a mover una antena y decir, ¡ay! Y a veces tenía que quedar parado el que movía la antena. Hoy en día tenemos 70, 90 canales y aún así compramos plataformas para poder ver películas y viendo plataformas decimos, no hay nada bueno para ver, cambiamos de plataforma, pero para no salirnos del tema, a veces tenemos que desaprender. Y así podría yo seguir mencionando cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, pero tenemos que ir cambiándola. Santiago capítulo 3, verso 13, vamos a leer hasta el verso 17, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Santiago pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ojo, dice, el que es sabio, si estoy parafraseando, dice, muéstrelo con su actitud, ¿ya? Por eso siempre digo lo siguiente, muchas veces nosotros estamos tan ocupados haciendo culto, que tenemos actividad, que tenemos esto, que tenemos red acá, que tenemos culto de no sé qué, que tenemos acá, pero nuestra conducta no muestra lo que dice que hacemos todos los días. Entonces, por eso dice Santiago, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, verso 14. Pero si tenéis celos, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí Santiago nos dice, hay dos tipos de sabiduría. Incluso nosotros podemos ver, porque a veces la sabiduría que aprendimos, la aprendimos de nuestros padres, porque el pasaje dice, la sabiduría
que es de lo alto, dice, y empieza a dar una serie de características. Pero antes dice la sabiduría terrenal, porque hay una sabiduría que nosotros aprendemos, por ejemplo, en esta área, la mayoría de francisquenses tenemos la sabiduría para saber hacer negocios, ¿ya? El problema que a veces esa sabiduría nos enseña a ser tramposos, ¿sí? Entonces, ahí es donde empezamos a notar. Luego dice la sabiduría terrenal, animal y diabólica, porque hay sabiduría que está saliendo del mismo enemigo que a veces nosotros no nos damos cuenta. Estos pasajes nos enseñan a tener un buen filtro para poder saber qué tipo de sabiduría es en la que nos estamos en la que nosotros nos estamos desenvolviendo. La sabiduría terrenal, animal y diabólica tiene las siguientes características, según lo que acabamos de leer. Primero dice que es celos amargos, contención, envidia, jactancia, manipulación, obras perversas. Y cuando habla de obras perversas, porque hay gente que en teoría está haciendo lo bueno, pero en realidad sus intenciones son otras, porque hay gente que es muy sabia para poder estafar, es muy sabia para poder manipular. Mire, yo espero que no lo vaya a ofender con esto, pero igual, como dicen por ahí, al que le quede el guante, pues que se lo plante. Pero yo he tenido que aprender, porque a veces la gente me dice, mire pastor, ahora voy a su iglesia, hagamos negocios, fíjeme, ayúdeme. Yo digo, ya me enseñaron, fíjese, ya aprendí que a veces hay que hacer crucita entre hermanos porque no se puede, ya. Y luego cuando uno les dice, bueno, y mire, y entonces, ¿y en qué quedamos? Y le dicen a uno, ¿y dónde queda el amor? ¿Y qué clase de amor es lo que usted dice? Y hasta se cambian de iglesia. Entonces, tenemos ese problema y tenemos este punto. Mire, esto hasta le causó gracia acá a ustedes, pero es la verdad. Y luego viene la otra sabiduría y la característica de la sabiduría divina. Y por ejemplo, dice, es pura, no es con malas intenciones, porque a veces yo me doy cuenta de esto. En este tiempo usted va a notar algo. Todo mundo va a ser amable, todo mundo lo va a saludar, todo mundo va a llegar con regalos y usted va a saber por qué, ¿ya? Pero de repente usted ve que hay gente que hace eso siempre. Lo hace sin intención, lo hace porque quiere ayudar, lo hace porque siente compasión por el prójimo, lo hace porque siente satisfacción por ayudar a un niño. Entonces ahí es donde nosotros vamos a darnos cuenta qué tipo de sabiduría es la que se está manejando de las personas que quizá nosotros nos estamos rodeando o nosotros mismos estamos manejando. Entonces la sabiduría divina dice que es pura, es pacífica, no busca contender, no busca estar peleándose. Luego dice es amable, también dice que es benigna, o sea, tiene buenas intenciones, llena de misericordia. Por eso yo digo que las personas que están condenando desde un altar y están diciendo que esto, que aquello y que lo otro, pues yo digo que no tienen misericordia en lo que están hablando, porque Jesús dice que vino a salvar lo que se había perdido, y lo que estaba perdido pues no se salva diciéndoles que son esto, que son aquello, que no deben hacer aquí, que no deben hacer allá, olvidándonos que de ahí venimos, olvidándonos que cometíamos los mismos errores y quizá podamos volver a cometer esos mismos errores. Pero la Biblia dice que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Entonces yo tengo que aprender y le tengo que pedir a Dios ese tipo de sabiduría para que yo también tenga misericordia. Luego dice sin incertidumbre, porque a veces decimos una cosa pero llenamos de incertidumbre con lo que decimos. Hoy en día, mire, yo soy pastor, me gusta leer, soy teólogo, pero si yo no estuviese fundamentado, he escuchado cada enseñanza, en serio, he escuchado cada cosa, desde la forma en que se tienen que vestir, desde la forma en que tienen que hablar, los códigos del verdadero cristiano, que si el cristiano debe o no debe usar pantalón, así que no, que esto, que aquello, que wow, es impresionante la incertidumbre que nosotros dejamos en los que nos escuchan. Y el mensaje de salvación es práctico, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo.
Y el que convence, ojo, el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, no nosotros condenando y señalando a la gente. También dice que es sin hipocresía. Entonces, es de sabios decir, yo me equivoco, yo no soy lo que ustedes piensan. Claro, debemos de hacer una diferencia, pero también reconocer, ser vulnerables y decir, yo también me equivoco, yo también tengo pensamientos como estos, yo no hice las cosas bien, y reconocerlo. Y dice, da buenos frutos. Si queremos saber qué tipo de sabiduría es en la que nosotros caminamos, creo que este pasaje es un buen filtro para eso. Y para ir terminando, 1 de Pedro 1, 18 y 19 dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Espero no meterme en problemas con esto, pero hay cosas que nuestros papás nos enseñaron que no era sabiduría divina. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender lo siguiente, que nosotros tenemos que llevar a la luz de la palabra lo que nos han enseñado y ver si esto es correcto. Por ejemplo, a veces nuestros papás nos enseñan que el mundo gira alrededor nuestro y a veces no es así. Yo siempre le digo a mis hijos, el mundo no gira alrededor de ustedes. Ustedes tienen que entender esto. Las cosas no son así, por ponerles un ejemplo. De repente usted era de los que le decía a la gente, que me espere si quiere, ahorita no puedo. Y nuestros hijos van aprendiendo esto y nosotros tenemos que entender esto. Yo les digo a las personas siempre, yo les digo a mis empleados, yo trato la forma de no tratarlos como empleados. Yo trato primero tratarlos como personas, porque un empleado que no está cómodo no rinde. Entonces, pero hay que tener un equilibrio, porque a veces cuando se les da demasiada confianza, como dice aquel refrán, entonces si se le da la mano agarran el pie. Entonces hay que tener un equilibrio. Entonces nosotros tenemos que entender esto y analizar. Primero, tenemos que desaprender cosas que nos enseñaron para ir aprendiendo sabiduría divina y luego tener un filtro. Para ir culminando, yo no me quiero ir sin darte la oportunidad y hacerte esta invitación. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús y quieres hacer que Él venga a tomar el control de tu vida, y cuando hablo de tomar el control, no es que vayas a dejar de ser tú mismo, pero Él vino a dar vida y vida abundante, y Él te enseña de lo mucho que nosotros a veces no sabemos. Por ejemplo, yo pensaba de una forma y decía que el cristianismo era una cosa aburridísima, pero cuando yo empecé a aprender de Él me di cuenta que lo mejor que me pudo haber pasado es volverme cristiano, porque me divierto, porque tengo principios, porque tengo valores, porque aún teniendo equivocaciones yo puedo llegar confiadamente hasta el trono de su gracia y ahí puedo encontrar oportuno socorro. La religión me enseñó que ya no me podía divertir, la religión me enseñó que si me iba a equivocar estaba frito y estaba perdido, pero la Biblia me enseñó otra cosa. Entonces, si tú quieres conocer a ese Jesús, puedes hacerlo haciendo esta siguiente oración. Señor Jesús, hoy quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. Quiero creer en el sacrificio que hiciste en la cruz, que moriste por mí, que pagaste mis pecados, y hoy quiero entregarte el control de mi vida. Quiero que tú seas el que me marque el camino y que me muestres el lugar en donde yo pueda tener una relación personal contigo. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, ten la seguridad y la certeza que Dios te escuchó. Si no tienes un lugar donde congregarte, a partir de este domingo 2 de octubre empezamos a reunirnos en nuestro centro familiar, kilómetro 191. Así es que te esperamos para que juntos adoremos y aprendamos de la palabra de Dios. Gracias por tu atención. Nos vemos la próxima semana.